último del semestre. Y después de ese vamos a armar la recuperación. ¿Sí? Y Profe, vamos a ver, sí. le hago una pregunta. Yo me saqué un 5 en el último parcial, pero me sigue dando 8 el promedio. ¿Lo tendría que recuperar a este? No. Bien, gracias. No, porque lo que te voy a asignar va a ser el promedio, así que. Bueno, a ver, cerramos esto. Les voy a mostrar esto para que no me embromen más. ¿Qué estoy proyectando ahí? Un Word que dice no olvidar presentismo, profe. Ah, eso quería decir. Lo que pasa es que veía otra cosa, ¿viste? No se olvide de registrar el presentismo, que después se me olvidan y me mandan mail y me hacen laburar como un enano a mí para arreglarle el tema. Bueno, vamos a ponernos en la clase de hoy, compartir pantalla. Ayer habíamos terminado acá. ¿Vemos lanzamiento y planificación? ¿Se ve eso? Sí, se ve. Sí, sí. Bien, esto sigue siendo cháchara y hoy va a ser todo cháchara, nada más que una van a ser más importante que otra. Vamos a empezar para terminar esto que ayer habíamos visto. Lanzamiento que le dije, vamos a dejar estas últimas 4 para mañana. Lanzamiento del proyecto. Establecer el patrocinio, es decir, que el el dueño del proyecto. Selección del socio de la implementación. Identificar los miembros fundamentales del equipo. Capacitación en ERP. Refuerzo del sentimiento de equipo. Lanzamiento oficial del proyecto a nivel de la compañía. Esto es cuando estamos hablando de la implementación de un MRP en una empresa. Un MRP o cualquier software informático. Seguramente ustedes en su vida van a vivir varias implementaciones de software. Así tenga uno la empresa en la que vaya, pero periódicamente los cambian. Cada 5 años más o menos se cambian el software. Y es un drama, ¿viste? Pero bueno, lo van a vivir. Y estas son las cosas que hay que tener en cuenta. La capacitación, el sentimiento de equipo. Si no trabajan en equipo, la cosa no va. Factores de éxito, que haya un fuerte respaldo del equipo de la dirección. A veces la dirección, cuando sobre todo trabajamos multinacionales, ¿no? O en alguna empresa que la mandan gerentes que no son los dueños y responden a un, ¿cómo se llama? Cuando responden al dueño tiene un nombre esto, que son consejos de directivos, qué sé yo. Y a veces los mismos gerentes no les gustan los software. Entonces es como que no le prestan mucha atención a la implementación. Ahí están sonados, ¿viste? Porque si no, no los tiene alguien marcando el paso, la cosa sale mal. Liderazgo del proyecto y del equipo, enfoque en el proyecto, gerenciamiento, disposición para el cambio. Este es un tema que todos ustedes lo van a sufrir en su vida y lo están aprendiendo acá en la facultad, ¿no? Vieron que cada profe damos clases distintas, tomamos los parciales distintos. Es como que ustedes se están ajustando un poco a cada profe, ¿no? Y en la calle les va a pasar eso. Y van a sufrir cambios y tienen que estar dispuestos a aceptar los cambios y los desafíos. El cambiar de una empresa a otra, es notable las diferencias que hay entre distintas empresas, ¿no? El tipo de manejo, de gerenciamiento que tiene. Hay empresas que son muy déspotas y otras empresas que son muy democráticas, muy abiertas. Y bueno, tengan cuidado cuando elijan una compañía, averigüen bien y una vez que entraron, ajustense al sistema en que entran. No quieran cambiar el sistema porque el sistema los va a devorar a ustedes. El cambiar, si es necesario, lo proyectan a largo plazo, para lo cual tendrán que ser ustedes
muy buenos profesionalmente para que sean escuchados y puedan provocar el cambio o un cambio. Siempre hablamos de cambio, provocar el cambio, pero hacerlo en las organizaciones no es sencillo, porque hacer un cambio significa involucrar a mucha gente que está cómodo tal vez en la posición en que está. Y si queremos mover la idea de algún gerente o de algún directivo, peor todavía. Por eso hay que ganarse esa alternativa. Mucha comunicación y capacitación y entrenamiento. Una cosa es capacitarse, es saber del tema, y otra parte es llevar a cabo lo que aprendimos, el hacerlo, el saber hacer, no el saber aprender, sino el saber hacer. Este saber hacer es lo que nosotros aplicamos, nosotros, digo, en la cátedra de PICP, tratamos de aplicar con el trabajo práctico. Ustedes ven que hacemos mucho hincapié con el trabajo práctico y fundamentalmente las notas y su promoción va a estar más ligada a la presentación final que hagan, a la exposición, ahí donde nos demuestren todo lo que han aprendido y hayan llevado razonablemente bien todos estos pasos previos, los parciales, parcialitos y las entregas de cada trabajo práctico. De todos modos, que si por allí no llegaron a las notas pedidas y después hacen una brillante presentación, tienen posibilidades de zafar y lograr igual la promoción directa. Esto de que no han llegado, estoy hablando de que han tenido un 6, ¿sí? No que han tenido un 4, que tuvo un 4 ya está perdido para la promoción directa, por más que brillen al final. Qué sé yo, en principio, nunca me tocó un caso así, pero sí nos ha tocado casos de que han llegado con 6 y después han hecho una brillante presentación final y bueno, han pasado. El líder del proyecto, todos estos proyectos de implementación de software, tiene que haber un líder, un responsable, reconocer los estilos personales y de trabajo, ajustar el estilo cuando sea necesario, reconocer las fortalezas de los miembros del equipo para crear un equipo consistente. Aquí, ¿qué habla de equipo? Porque se nombra un responsable y después no son todos los integrantes de la organización los que estamos trabajando en la implementación del software. Se van a seleccionar algunos, uno o dos de cada área. Y ese uno o dos de cada área tiene que ser una persona líder, que sea escuchado, no una persona retobada, de que no se lleva bien con ningún compañero, por más que sea inteligente y capo, pero es mal llevado en su forma de proceder y no es necesariamente la persona a elegir, ¿sí? Porque no lo va a ser escuchado por sus pares. Entonces es un problema. Integrante del equipo, experto en las funciones, miembro respetado de su departamento, con habilidades para jugar en equipo, de mente abierta y dispuesto al cambio y diversidad funcional en el equipo. Ejecución del proyecto, comunicación, capacitación, entrenamiento en cascada, manejo de la resistencia, mecanismo de retroalimentación, feedback y preparación de usuarios clave. Usuarios clave o los key users, que a veces se llaman en algunas implementaciones. El SAP habla de los key users, que son justamente los líderes de cada sector que ayudan a la capacitación e implementación del sistema. Bueno, el MRP dice es el corazón de todos los sistemas ERP. Y terminamos con esto que seguro que fue agotador y cansador para ustedes, pero no tenemos más remedio que hacerlo. No hay nada compartido ahora, ¿no? No, nada, profe. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Están viendo algo? Sí, de la planificación y la programación. Perfecto, esto es lo que quería. Bueno, acá vamos a ir rápidamente. Ustedes van a leer este apunte. Y yo ahora vamos a verlo rápidamente, me voy a detener en las cosas que sí quiero que aprendan y que se las voy a preguntar algún día. Dice, la programación consiste en muchas cosas que ya están repetidas, las hemos visto a cansancio. Consiste en asignar órdenes de trabajo a las operaciones en que Profe, se disculpe. Seguimos viendo la primera. No sé si está leyendo. Otra vez. A ver.
Dejar de compartir, vamos a compartir de vuelta. Ahora sí. ¿Ahí van viendo, Rolando? Sí, ahora Bueno. sí. Entonces la programación dice consiste en asignar órdenes de trabajo a las operaciones en que se descomponen el producto a centros de trabajo dentro de intervalos de tiempo concretos y políticas de lote definidas. Ah, les cuento, y les quería proyectar algo. Estoy trabajando con la gente de Siemens para tratar de que la facultad adquiera un paquete informático, no sé si ya les había dicho, y hoy, como primero tengo que aprenderlo yo para convencerlo a las autoridades de que lo paguen, entonces estaba leyendo y voy haciendo resúmenes de todo el paquete que ofrece. Y en una parte engancho Bill of Materials. Entonces paso el video, hay un video que demuestra cómo es la Bill of Materials de Siemens, cómo trabaja. Lástima que está en inglés, ¿no? Pero bueno, el que sepa inglés va a entender, yo no entiendo un pito, pero sí lo interesante de la Bill of Materials esa de cómo trabaja con las imágenes de la pieza que estamos, o del conjunto que se trata, y vos apretás, pulsás el número de parte que querés ver y te lo muestra en dibujo, te lo gira en 3D, y si es un conjunto te muestra todas las piezas, querés las partes eléctricas, te muestra las partes eléctricas. Pero claro, un software que se queda hermoso. Sí, pero bueno, pero tenés que cargarlo, ¿no? Hay que hacer todo eso. Si tenemos tiempo en algún momento, trato de háganme acordar y vamos a ver qué tan rápido terminamos con esto, para cómo este es largo, son 82 filmes. Dije un montón de veces que íbamos a ver un sistema de programación finita, que sería este, que no necesitaríamos hacer los cargos de máquina, el dead time que hacíamos. Teóricamente él lo resuelve este software. Pero bueno, se los quiero mostrar y contarle a dónde falla y a dónde no falla. Bueno, esta hojita ya está, es lanzar las órdenes de trabajo a donde corresponda, a quien corresponda y los lotes definidos. Sistemas productivos continuos. Y acá empecemos a prestar atención porque hay continuos y hay intermitentes y variables. ¿Qué es un continuo? La problemática es menor, dicen los continuos, ya que no se tiene que asignar operaciones a centros ni establecer rutas. Los trabajos fluyen por un proceso lineal. Se deben equilibrar líneas y establecer la secuencia de los productos a lanzar si por las líneas transitan productos distintos. Esto es claramente un proceso industrial químico, una fabricación, siempre digo lo mismo, de yogures, fabricación de cemento, donde hay un tubo continuo y ahí va el producto. Y si por ese equipo o instalación se fabrican distintos tipos de productos, muy característicos los yogures, que tenés yogures de distintos gustos y las máquinas van a ser las mismas, bueno, tenés que programar las paradas, la lavada y el reinicio de nuevo en el problema. Pero es como que en este tipo de productos la planificación no obedece grandes problemas. Tenés que medir cantidades y definir solamente las paradas de línea para limpiar los sistemas. En algún extremo, una fábrica automotriz de alta producción, de líneas continuas, donde no tenemos producción lote, en las máquinas que ustedes están trabajando, que ven que todas las máquinas siempre hacen las mismas piezas, es muy parecido a un continuo. ¿Sí? Nada más que, bueno, tenemos que programar los papeles que llevarlos para ver en qué etapa estamos parados del proceso, en esa continuidad que hay, verle el progresivo que llevamos de ejecución desde el inicio de un momento cero que fijamos.
Generalmente en la fábrica de vehículos fijamos momento cero el primer día del año y terminamos el último día hábil del año. Y vamos llevando los progresivos mes a mes y día a día. Hacemos 10.000 el primer mes, el segundo mes hacemos 10.000 y el progresivo serán 20.000. Ya vamos a ver en un ejemplo por qué cuando veamos control de la producción, el por qué tenemos que llevar estos progresivos. Así que nosotros en la línea de los programas ahora, que hasta ahora ustedes ven una pieza y un programa, una cantidad programada para determinado mes, van a terminar viendo 5 líneas. ¿Cuáles son las 5 líneas que manejamos por cada ítem? Que los sistemas después los manejan solos, pero si no hay que hacerlo a mano. Cantidad programada, lo programado diario y el acumulado diario. Después otra tercera línea que es ¿qué se realizó? Lo realizado, lo real. Y el progresivo realizado. Y acá empieza a tener sentido el llevar el progresivo. Porque yo resto, nada más comparo los dos progresivos para ver si estoy atrasado o adelantado. Sino cuando tengo 3 o 4 o 5 meses ya de producción. Si no, nunca sé cómo tengo que sumar desde el día 1 hasta ahora para ver a dónde estoy parado. ¿Sí? Entonces sumo nada más que los progresivos. También el progresivo me sirve a fin de mes para replanificar el mes siguiente. Y una quinta línea que te da la diferencia entre los dos progresivos. Entonces vos vas viendo esa línea solamente y ves si estás adelantado o atrasado respecto a lo que se ha programado. Ya lo vamos a ver eso. Sistema productivo continuo, el problema está acá en los productos intermitentes y variables. Es mucho más complejo, carga, asignar operaciones a centros de trabajo, es lo que están haciendo ustedes, secuenciación, orden de ejecución, temporización, instante de inicio y fin de cada operación. Esto es lo más complejo de manejar, que es lo que intentamos que ustedes aprendan y hacerlo. Y por eso vamos siempre a los ejemplos de la metalmecánica, porque tiene esa característica, la metalmecánica, de tener este tipo de procesos. ¿Sí? Son todos discontinuos, hay partes que las fabricamos por lote, parte en serie, hay conjuntos, hay piezas sueltas, tiene todas las complejidades que pueden existir en la programación, en una programación. Estoy acá. Ay, qué lío me estoy haciendo. Bueno, esto es lo que estábamos viendo. Objetivo de la programación. Terminar en plazo todas las órdenes de trabajo, alta utilización de equipo y mano de obra, estos son nuestros objetivos, lo que hemos venido hablando, reducir las horas extras. Estos objetivos, como podemos analizarlos, son antagónicos entre sí. El cumplir cada uno de ellos puede ir en detrimento de lo otro, por lo tanto se debe jerarquizar, que es lo que queremos. Y esto es lo que no hay fórmula escrita ni resuelta. Y esto lo van resolviendo los directivos de cada organización, van dando las pautas que tenemos que cumplir. ¿Cumplimos a costa de hacer hora extra o no hacemos hora extra y dejamos de hacer cuando se atrasa o se rompe alguna máquina por esta cuestión de la política de no hacer horas extra? Concepto general de carga de máquinas es el dar trabajo a una máquina o a un centro particular. Dar trabajo es hacerlo trabajar, es la formulación del GAN, que habíamos visto. Las diversas herramientas existentes para la programación así está tratada en alguna bibliografía, lo que puede originar confusión. Esto cuando leen se complica el tema, por eso es que nosotros lo damos con ejemplos. Objetivo de la carga de máquina, procesamiento de las partes, piezas o productos, de la forma más rápida posible, disminuir el stock de la producción en curso. Work in process, se llama eso en inglés, esta palabra la van a ver en muchas bibliografías. Manejo máximo empleo de las máquinas para que la empresa sea eficiente y redituable. Segura coordinación entre las distintas operaciones que se ejecuten sobre una pieza dada para cumplimentar el plazo de entrega prevista. A veces, ¿qué sucede?
en alguna empresa. Ustedes van a ver, y ustedes van a ver en el ejemplo que le dimos, que en algunas máquinas están al 100% ocupadas y otras la tienen al 20%. Muchas veces cuando hay gente que es observadora de estos detalles en la empresa y ve que una máquina está poco ocupada y hay máquinas que están resaturadas, transfieren operaciones o buscan a ver qué operación de esta máquina que está saturada puedo transferir a esta otra máquina que la tengo poco ocupada. Y se van a sorprender que muchísimas veces es una solución, ¿sí? Porque en el trabajo de asignar las fichas de proceso y de hacer, uno no tiene en cuenta la carga de máquina cuando hace la piel. El procesista ni sabe si la máquina va a estar al 100, al 20 o al 30. Él se imagina el proceso, diseña el proceso, lo escribe, asigna la máquina y va para adelante. Y después cuando vos empezás a programar o a cargar todas esas máquinas con la cantidad de piezas que dice el plan maestro de producción, lo que dice la bill of material, aparecen las máquinas tal cual los cálculos que van a hacer ustedes. Bueno, y allí es donde uno tiene que plantearse y hablar con el procesista, che, dice, ¿no podemos hacer alguna otra pieza en esta máquina acá? Y seguramente sí, en muchos casos va a haber esa alternativa de solución. Objetivo de la carga de máquina, de la máquina, pieza o producto de la forma de lo máximo empleo de máquina para que todo lo vimos ya. Conocimiento permanente del estado del avance del proceso de cada pieza o lote. Esto forma parte del control de la producción ya. Después que nosotros lanzamos un programa, tenemos que prepararnos para el seguimiento de ese programa, a ver cómo va avanzando para que se cumpla. Y cuando hay desviaciones, ir estudiando, ir viendo qué alternativas proponemos para reacomodar esa desviación. Y en esa alternativa, bueno, pueden ser son las horas extras o alguna otra cosa, no hay mucho más que esto cuando algo se atrasa, ¿no? Programación del mantenimiento de la misma, conocimiento de la fecha de necesidad del herramental necesario para que la operación correspondiente, conocimiento de las posibles fechas de entrega de ingreso de nuevas piezas. Cuando estamos en una producción que pueden entrar distintos clientes a trabajar, es importante tener todo este conocimiento. Necesidad de hacer horas extras para cumplir con compromisos tomados, cálculo de la mano de obra, necesidad al menos de la forma de calcular la necesidad de mano de obra, tal cual nosotros lo hemos visto. Esto todo un repaso. Inconvenientes. Dice, en muchas ocasiones se hace un balance entre las horas disponibles de las máquinas y las horas requeridas para fabricar los productos. Yo aconsejo siempre hacer esto, ¿no? Si bien dice que este sistema no da buenos resultados en razón de que no se tienen en cuenta la espera de las máquinas. Es decir, no se contempla el hecho de que se presenta cuando una máquina dada está esperando una pieza, un lote de piezas que está siendo fabricada en otra máquina. Esto se refiere a las transferencias. Pero es la única herramienta que nosotros podemos usar, tal cual como lo hace el doctor, el médico, el dentista, el oculista que te da turno, él cómo hace. Él se programa, digo, llama por teléfono, che, quiere un turno para, te dice tal día, tal hora. ¿Eso por qué? Porque el doctor tiene toda una agenda, dice, yo trabajo 10 horas por día. En 10 horas por día, según el médico, algunos atienden, le asignan media hora por paciente, algunos 15 minutos, otros más buenos dan una hora por paciente, según el tipo de médico que fuese, él prevé que cada paciente le va a demandar tanto tiempo. Y de ahí se va llenando la carterita, ¿viste? Cuando se va programando. Así hacen los dentistas. Los concesionarios de auto trabajan exactamente igual, ya vamos a ver un sistema de cómo controlarlo. Dice, entienden lo que digo yo acá, ¿no? Vos decís, tengo un programa de producción
Bueno, ¿cuántas horas de trabajo es este programa? ¿Y cuántas horas de trabajo yo tengo por día? Las horas de trabajo que tengo por día son los operarios que tengo por las horas que trabajan por día, por la cantidad de operarios y una cantidad de horas por día disponible. ¿Sí? Que esas horas disponibles me las van a devolver en piezas para este programa. Y de ahí saco la proyección de los días que me puede demandar cumplir este programa. Lo que tengo que tener en cuenta acá son los tiempos presupuestables, que involucran todas las pérdidas. Si yo ahí lo hago con los tiempos estándar, soné, voy a hacer las cosas mal. Voy a hacer un preventivo que no se va a cumplir. Historia. A través del tiempo se han desarrollado y aplicado variado número de herramientas para calcular y distribuir la carga. Algunas se mantienen vigentes al día de la fecha, como el caso del diagrama de Gantt, y otros han desaparecido de escena. Ya vamos a ver algunos casos. En el caso del diagrama de Gantt tiene aplicación en infinidad de situaciones de la vida real. Al día de hoy ese diagrama sigue siendo capo para mí. A pesar que muchos dicen que una cosa anticuada, pero no me muestran con qué reemplazarla. Si hay un software, y sí va a trabajar con el sistema Gantt, ¿no? Programación según el sistema productivo. Y acá ahora vamos a ver ya los sistemas productivos más en detalle. Esto, por favor, ustedes me van a escuchar a mí, y como siempre, escuchando, después la retención es poca, repásenlo, léanlo, pero conceptualmente, no me lo estudien de memoria, porque es muy fácil las principales variables establecerlas desde el punto de vista conceptual. Programación de máquinas en un flujo variable, lo que se llaman talleres abiertos, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a ver los ejemplos de qué son. Serían, por ejemplo, para ya ubicarnos, clínica, fábrica de muebles, talleres de... No la fábrica de muebles de ustedes, ¿no? Clínica, fábrica de muebles, taller de reparaciones, concesionarias de automotores, restaurantes, impresas, imprentas, etc. Entonces, son esos plantas de flujo variable. Conceptual, ¿no? Flujo variable, varía, nunca sé lo que va a entrar ni salir, no tengo un dominio de nada. Amplia variedad de productos adaptados al gusto del cliente. Existen muchas rutas posibles para los productos en el proceso. Si hablamos de máquina, un taller de mecanizado, quiere decir que cada pieza que me entra, yo hoy la hago en un torno, mañana utilizo otro torno, según cómo está ocupado, porque no me entran cantidades, no hago series, son muy pocas piezas. Entonces puedo cambiar las rutas, ¿sí? Los diagramas de procesos son más elásticos, porque ahí lo que me va a demandar la máquina que tengo disponible, y con esa la voy a utilizar. Está bien, si tenemos que rectificar y tengo una perforadora, no voy a pretender rectificar con una perforadora, eso está claro, ¿no? Existen muchas rutas posibles para los productos del proceso. No se repiten los casos. Vos vas al médico una vez, no todos los días. La materia prima es un elemento discreto que se trabaja en forma individual. Y cada estación o cada locación elabora un producto diferente y no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué característica tienen esto acá? Estas son las preguntas que yo le hago a veces, ¿no? Flujo de operaciones interrumpida, no es ininterrumpida como sería el continuo. Acá el flujo de operaciones es interrumpido, acá se corta, se cambia. Bajo volumen de cada parte. Gran mezcla de productos, gran cantidad de productos distintos. Tipo de personal y sistemas y máquinas. Productos no almacenables. Yo estoy trabajando y entrego el producto. Se asemeja más a un servicio que a una producción, este sistema. Servicio de mantenimiento discreto, generalmente pobre. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas que no tienen gran autonomía, entonces no tengo un servicio de mantenimiento. Se me rompió algo y llamo a alguien que me lo repare. Por eso es pobre, discreto el servicio. Inventarios mínimos, no tengo inventario de piezas porque lo que hago lo entrego. Operaciones de mano de obras intensivas, acá la mano de obra es intensiva, equipos y máquinas de propósito general, uso torno generalista, por ejemplo, el centro de cultura médico que me hace infinidad de cosas que podrían dar, si tengo plata para pagarlo. Lamentablemente esta empresa generalmente no tienen dinero para solventarse ese tipo de maquinaria y trabajan con máquinas convencionales, ¿no?
Equipo y máquina de propósito general, versátiles, preparación de máquinas para bajos lotes, menor inversión en máquina y poca eficiencia. Ahí, si vos tenés tiempos de elaboración predeterminados de alguna manera, y vas a estar trabajando al 50-60% de eficiencia. ¿Por qué? Porque es un problema manejar esto. A veces previste hacer una operación en una máquina y está ocupada con otra y vas a tener que esperar que termine porque no tenés posibilidad de hacerla en otra máquina o están todas ocupadas. Esta es la complicación de estos sistemas. Los ejemplos ya lo vimos y este sería entonces el sistema de planta de flujo variable o intermitente. ¿Cómo es la programación en esta máquina, en este sistema? En este tipo de planta la programación es compleja. ¿Qué operación debe realizarse para cada pedido del cliente? ¿Cuánto tiempo toma cada uno? ¿Qué material, máquina, herramienta y habilidades se requieren y en qué momento? ¿A qué centro de trabajo debe asignarse el trabajo? ¿En qué orden deben llevarse a cabo estos centros? ¿Cuándo deben trabajar el trabajo? ¿Qué puede procesarse los trabajos en cada centro de trabajo? Todas estas son las preguntas que uno se hace y que no tiene una respuesta fácil. Entonces acá lo único para programarlo, dije, es como hace el doctor o el dentista, es decir, estiman una cantidad de horas y acá la estimación es más errónea y más grosera que cuando vos tenés ya un proceso definido y tenés un estudio del tiempo hecho. Vos acá te van entrando trabajos a los cuales tenés que calcular qué cantidad de horas le va a asignar. Las concesionarias, ¿qué hacen? Cuando vos pedís turno, te preguntan qué trabajo tenés que hacerle. Cada concesionario lo tienen ya tabulado, hablando de concesionarias, no de talleres comunes de reparación de autos, que les vendría muy bien tener cosas parecidas o trabajar en forma parecida. Nada más que por allí no les da para pagar el sueldo a alguien que le calcule los tiempos, ¿no? Pero cuando vos llamás y pedís un turno a un concesionario, le decís cuál es la falla de tu auto, los tipos tienen un libro que más o menos le dice el tiempo que va a demanda, que eso se hace de fábrica. Está todas las reparaciones posibles del auto tabulado con un tiempo asignado. Que en los casos de garantía es lo que fábrica le paga al concesionario por haber hecho ese trabajo que cubría la garantía, la fábrica, ¿no? Pero si son trabajos fuera de garantía, es lo mismo. Entonces van sumando la hora de turno que tienen. Entonces cuando entra un nuevo trabajo y dicen, y esto lo puedo hacer, te van a dar turno de acá una semana o 10 días, porque han contado la cantidad de horas de los trabajos en cola que tienen. Te asignan el tiempo, cuando el día que vos tenés que hacer el trabajo, vos llevás el auto y en el día y generalmente lo cumplen bastante acertadamente. El 80-90% de los casos lo cumplen, porque siempre hay algo que se le va de las manos, que no era lo que pensaban que era, que el diagnóstico del usuario no fue correcto, que la cosa era mucho más grave, pero como puede ser más grave, pueden ser más simples. Acá hay un equilibrio también entre lo que, siempre entre el más y el menos, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo se compensan los tiempos. Por eso generalmente no le erran. Porque así como hay cosas que se va de mano para arriba, hay cosas que se van de mano para abajo. Me van entendiendo, ¿no? Esto es lógica, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Eh? En la práctica se utilizan, en el mejor de los casos, sistemas de programación computarizados que emplean técnicas heurísticas. Ah, ¿qué otra historia hay acá? Vamos a terminar de ver la filmina esta. En general, la programación es informal y se ejecuta artesanalmente el capataz, jefe de taller o responsable del sector, médico, enfermero, mozo, etc. Seguramente en su subconsciente está empleando alguna regla heurística en los casos que no fue capacitado a tal efecto. Vamos a ver las reglas heurísticas que son. Pero, ¿qué podría ser una regla heurística? Lo primero que entra es lo primero que sale. Lo otro, el cliente más importante es el primero que atiendo. Yo tengo asignado una cola de autos para hacer trabajo, pero me viene un amigo mío y me pide, che, por favor, tengo que ir de viaje, no me deje a pata, que salgo, ¿qué? Bueno, ¿qué pasó?
Ah, me está quedando sin batería. Y le asigno un lugar a mi amigo y a alguien jorobo. ¿Sí? Esto es así. Estos pasan por la política, con las vacunaciones VIP, que le echan la culpa a los que están ahora, pero si hubiese estado Macri también hubiese habido vacunado VIP. Somos así. Digo, somos así. Yo creo que todo el mundo es así. Esto sucede en todo el mundo. Siempre hay hijos y antenados en todos lados. Y esto es inevitable, esto sucede y bueno, son parte de las cosas que cambian la programación de estos sistemas. Bueno, y ahí termina la historia de este tipo de programación. Mucho a dedómetro, pero se maneja conceptualmente la cantidad de horas de trabajo y acá lo importante es saber acertar las horas que demora cada trabajo que vos vas entrando. Cuando le errás allí es lo que pasa cuando vos vas a un mecánico y dice, vení mañana a buscarlo. Y va mañana a buscar el auto y dice, no te lo terminé, podés venir mañana. Y va mañana y de vuelta no te lo terminó. Ahí es porque no calcula bien los tiempos, no tiene idea de manejar los tiempos, o porque le entraron varios amigos y a vos te dejó al final, ¿viste? Una de esas cosas pasó. Bueno, ¿qué pasa con estas otras plantas? Ahora, programación de planta de flujo intermitente, pulsante o fluctuante, o lote. Ya cae una mejora del anterior. Ya no son piezas que entran una vez y no entran más, o un taller, o el doctor, sino de que hay una serie, que hay una continuidad. Pero una continuidad que no me permite trabajar en serie, sino tengo que trabajar por lote. Trabajar por lote significa que en cada máquina puedo procesar varias piezas, como vimos en el ejemplo, en los dos ejemplos que hemos visto de carga de máquina. Vemos que hay máquinas en las que va más de una pieza y en otras que están siempre trabajando con la misma pieza. Y allí es mucho más fácil. Esto se llama pulsante, fluctuante o lote. Dice combinación de máquinas y equipo de propósito general y propósitos especiales para fabricar desde pequeños a grandes lotes. Porque a veces tenemos lotes interesantes, grandes. Instalaciones flexibles para manejar una amplia variedad de tamaños y formas. Cantidades de acuerdo a requerimientos del cliente sobre base de pedidos en forma individual o producción de productos bajo catálogo. Esto generalmente son productos de que son estándar, son productos de la calle, no son productos únicos. No es que voy a fabricar un eje de una motoniveladora que se le rompió a un ente de vialidad y me trae el eje para que se lo fabrique o se lo repare. Sino son cosas que ya, los discos de freno que hablábamos ayer, si son cosas que son estándar, ya están establecidos, sabemos qué es y de qué se trata, y lo que tenemos que hacer periódicamente es repetir la producción. Se repiten los pedidos sin periodicidad fija y sin cantidad fija. Este es el problema, fluctúan los pedidos. ¿Qué características tienen? También los flujos ininterrumpidos. Bajo o mediano volumen. Productos normalizados. Número de parte indeterminada, puede ser alta o baja. Importante mezcla de productos, tipo de personal, sistemas y máquinas. Y acá sí ya hablamos de productos almacenables, porque sí generamos stock muchas veces de las cosas que hacemos, al menos en las operaciones intermedias. Servicio de mantenimiento discreto, depende de la organización. Sí, acá hay mantenimiento. Es difícil los controles de los stock, porque hay mucho volumen de piezas y mano de obra especializada. Acá la mano de obra tiene que ser especializada, igual que la anterior, ¿no? Porque en la anterior y en esta tenemos que tener gente que sepa manejar el torno, la rectificadora, la fresadora. No podemos tener un tipo para cada uno porque nos fundimos. Entonces tienen que ser bastante flexibles y conocedores los trabajadores. Fíjense en que son más especialistas acá que los que trabajan en una Renault, una Fiat, por ejemplo, que el hombre que está continuamente haciendo lo mismo, porque vos ahí lo que tenés que enseñarle los botones que tiene que apretar y listo, en un extremo. Después sabemos que también allá lo especializan y quieren que sean útiles para distintas máquinas. Pero en principio, cuando vos trabajás en serie,
el operador está siempre haciendo lo mismo. Después, bueno, por una cuestión psicológica se trata de cambiar, porque si no la gente se aburre, se altera y hace desastre en otra cosa, como, no sé si vieron la película Los tiempos modernos de Carlito Chaplin, una película vieja, ya está en blanco y negro y muda, pero si por ahí la googlean y la buscan es muy divertida. Carlito Chaplin fue un actor estadounidense que tuvo problemas en los Estados Unidos, no fue tildado de comunista, claro, porque él ridiculizaba los sistemas productivos justamente. El hombre siempre ajustando la misma tuerca o haciendo lo mismo trabajo. Hoy se ha ido tratando de mejorar eso por justamente este tema. También el control de los stocks acá difícil, la mano especializada, bajo volúmenes. Para volúmenes mayores puede tener distribución en línea. Puedo tener distintas mezclas de piezas, pero hay una que generalmente puedo hacer grande cantidad y siempre hago cantidad. Entonces en esa me preparo una línea de trabajo y siempre esa línea voy a hacer esa pieza o 2 o 3 piezas por esa línea. Y el resto de la fábrica para hacer toda la otro tipo de producción. ¿Saben ustedes, ya habrán aprendido del estudio del trabajo, lo que es distribución por proceso y lo que es distribución por línea? ¿Recuerdan? ¿O hace falta reforzarlo? Hola. Sí, profe. ¿Sí que? ¿Reforzamos? ¿O saben todo que es distribución por proceso y distribución en línea? Sí, profe, reforcemos. Es muy fácil. Ustedes piensen lo que es un proceso. Hay proceso de mecanizado, proceso de rectificado, proceso de dentado, proceso de agujereado. Entonces cuando yo entré en Fiat, hace mi primer trabajo, recibí de ingeniero y ahí entré a la fábrica de tractores, 50 tractores diarios, ¿no? Un volumen interesante. Nunca más en el país llegamos a eso. Corríamos bastante y se hacían bastante las piezas. Se estaba transformando el sistema de proceso a línea. ¿Qué distribución en proceso? Todas las máquinas, todo lo que es perforado, estaban todas concentradas en un área de la fábrica donde estaban todas las perforadoras. Después había otra área donde estaban todos los tornos. Otra área donde estaban todas las rectificadoras. Otra área donde estaban todas las dentadoras, supónganse, para hacer engranaje. ¿Me comprenden, no? La distribución. Distribución por proceso. Entonces, todas las piezas se agujereaban primero, después iban al mecanizado, después iban a la zona de dentado y después iban a la zona de rectificado según la secuencia que tuviese. Eso se descubrió, yo estoy hablando de los años 70. En los años 60, 70 se empezó a discutir y a descubrir de que eso era inadecuado cuando el volumen de operación era interesante, de que era mejor la distribución en línea. ¿Qué significaba en línea? Que yo ahora hago una línea justamente de máquinas en la que hago una pieza o hago un grupo de piezas, pero la hago desde el perforado, tengo la perforadora primero. Si hay brochado, el brochado sigue la máquina que sigue. La máquina siguiente serán los tornos. La que siga los tornos serán las dentadoras. Y la que siga las dentadoras serán las rectificadoras. ¿Se entiende? Toda una línea de trabajo, una máquina detrás de otra. Esto tenía la complejidad de que vos ahí necesitas un jefe, un capataz más conocedor de todas las máquinas. Antes vos tenías el especialista de perforado, el especialista de torneado, y cambiar el layout para una fábrica de 50 unidades diarias es un infierno, ¿no? Y yo entré justamente en ese infierno, pero ya estaba arrancando la historia del trabajo en procesos en línea. Cuando vos tenés mucho flujo de trabajo, armás una línea, ¿sí? Todas las máquinas, una al lado de la otra. Cuando vos tenés, como los ejemplos hasta recién, trabajás por proceso. Tenés perforadora, máquina y movés las piezas de un lado para el otro.
El problema está en el movimiento de material. En la distribución por proceso, cuando hay mucho volumen de producción, es terrible el cruce de piezas entre un sector y otro. Los movimientos de piezas eran descomunales. Logísticamente eran muy difíciles de hacerlo. Se comenzaban a hacer los rieles, los transportadores con rodillos sin fin para mover las piezas. Se inventaron un montón de cosas, pero que después sí, movía rápido y no tenía lugar por donde pasar, porque tenía que pasar por arriba o por abajo o hacer una circulación. Era muy complicado cuando el volumen era grande. Algún inteligente se avivó, vamos a hacer todas líneas de trabajo. Entonces yo cuando entré había 7, 8 modelos de tractores, ¿sí? Desde 50 HP hasta 300 HP. Imagínense que la diferencia que había entre un tractor y otro. 7 modelos distintos. Y por ejemplo, el mecanizado de partes de motores, nosotros teníamos eran 3 líneas de mecanizado de piezas de acero, donde una hacía ejes y engranajes de los tractores chicos, y otras ejes y engranajes de los tractores grandes. Y después otras 2 líneas más que hacían todas las piezas de fundición, donde hacían los bloques de motor, donde hacían los puentes traseros, los cárter, las cajas de velocidad, las carcasas de las cajas de velocidad, esas piezas más voluminosas, las áreas eran más grandes, pero bueno, cada línea ahora hacía lo suyo. Y después todo iba a parar a montaje, a donde se armaban las distintas piezas. Había una línea de montaje de motores, otra línea de montaje de cajas y después la línea de montaje de tractores. Y en la línea de montaje de tractores iban a parar los motores completos, la transmisión completa y después todas las piecitas sueltas aparte, ¿no? Que nosotros alimentábamos la línea. ¿Por qué le cuento esto? ¿Qué vino línea y proceso? Porque por acá lo debe decir. El que dice para volúmenes mayores. Porque dice para volúmenes mayores, dice por proceso. No, para volúmenes mayores pueden tener distribución en línea, acá está. Para volúmenes menores, la distribución es por proceso. Capital variable, no es intensivo, en esta empresa no tienen una inversión de locos. Y la gran lucha acá es la eficiencia, porque ya manejan tiempos estándar, como los trabajos son repetitivos, nada más que una vez entra por una cantidad, después entra por otra, los periodos no son fijos, pero siempre está entrando lo mismo, ya tenemos la ficha de proceso, tenemos los tiempos de cada pieza, pero bueno, esta complicación de qué metemos, qué no metemos primero, lo otro, la gran lucha ahí es la eficiencia en este tipo de empresas. Siempre el que entre en este tipo de empresas va a renegar y lo van a siempre a medir por la eficiencia. Ejemplo, empresas metalmecánicas que operan para la terminal automotriz o para el mercado de reposición de repuestos y partes. Usted, en el caso de la empresa de muebles que tienen ustedes, puede ser un tipo de esto. Aunque el volumen que les di hay que ver cómo sale el cargo de máquina, ¿no? ¿Cómo es la programación en esta planta? Bueno, obviamente acá en los MRP, ¿no? En este tipo de planta la programación es compleja, las técnicas empleadas y sistemas de información para monitoreo se asemejan, qué operación debe realizarse para cada pedido del cliente, cuánto tiempo toma cada una, qué material, máquina, herramiental y habilidades se requieren y en qué momento, a qué centro de trabajo debe asignarse el trabajo, en qué orden debe llegar el trabajo a esos centros, cuánto debe entregarse a trabajo a producción o cuándo debe entregarse, en qué orden deben procesarse los trabajos en cada centro de trabajo. Los productos se fabrican en pequeños y medianos lotes. Existe presión por aumentarlo. Por aumentar el lote, siempre la presión de los que trabajamos allí, queremos que nos manden más cantidades. No me mandé 100 piezas, pedime 1000. Porque cuando me pedí 100 me jodé con la puesta a punto. Siempre estamos luchando con eso en ese tipo de empresas. Los productos se fabrican en pequeños lotes y medianos, existe presión por aumentarlo, en consecuencia, determinar el tamaño del lote es un tema importante en este tipo de plantas. Las reglas para establecer el tamaño del lote incluyen la cantidad económica de pedido,
el famoso lote a lote, la cantidad, los ejemplos que veíamos nosotros ayer, la cantidad a fecha fija o cantidad fija. Cuando veamos las políticas de compra del MRP, analizaremos cada una de ellas. Acá lo hicimos al revés, vimos antes aquello. Programación en planta de flujo repetitivo, secuencial, lineal y serie. Acá estamos ya en las automotrices. Vamos a ver los ejemplos al final. Acá está el ejemplo. Fábrica de automóviles, electrodomésticos, artículos de electrónica, computadoras, alimentos. Y la fábrica de ustedes capaz que entre acá. Hay que ver los volúmenes. La diferencia la establece el volumen, ¿no? Productos estandarizados que siguen un flujo predeterminado a través del centro de trabajo. Ya tenemos todo predeterminado, ahí no tenemos nada que ¿y esta dónde la hacemos? No, no, ya está todo preestablecido porque siempre hacemos hacer lo mismo. Varias estaciones de trabajo donde se completa una parte del ensamble en cada estación y el sistema pasa a la próxima estación para continuar. Productos complejos con gran secuencia de operaciones, conjuntos de elementos encadenados o sucesivos, siguen una secuencia determinada, producen artículos en grandes cantidades, en masa, a intervalos regulares. Sistemas integrados por máquinas herramientas enlazadas mediante un sistema de manejo de materiales automatizado. Mejor de los ideales, ¿no? La programación de esta planta de flujo repetitivo, secuencial, lineal o serie. Los trabajos se asignan a una estrecha variedad de tareas y se trabaja con equipos altamente especializados. Instalaciones desarrolladas para lograr la mejor eficiencia. Esto ya Taylor y Henry Ford al comienzo del siglo pasado, ya por los 1900, 1910, ya estaban luchando con esto. Los flujos pueden ser en línea recta o en U. Bueno, la famosa U que le hablaba ayer, la tecnología de grupo que inventaron los japoneses. Y situando los sistemas de flujo continuo y de flujo están situados entre los sistemas de flujo continuo y flujo intermitente o por lote. ¿Se entiende esto? Acá está en el medio del continuo, la industria química, o el anterior, que era el trabajo por lote. Este es el continuo. ¿Sí? Este es más fácil de programar que el lote, porque esto es más repetitivo y más continuo, no hay tanta variación. Las características, flujo lineal, los otros eran flujo ininterrumpido, esto es un flujo lineal. Altos volúmenes, los otros eran volúmenes o pequeños o variables según la tipología del sistema. Productos estandarizados, igual que el anterior, pero distinto al primero que vimos. Los productos son almacenables, igual que el anterior y distinto al primero que vimos. Servicio de mantenimiento permanente, estas empresas tienen buen mantenimiento. Los estoques en proceso tienden a ser reducidos si no tenemos lugar para movernos entre las máquinas. Mano de obra poco especializada, esto entre comillas, menos especializada que en las anteriores se requiere. ¿Por qué? Porque se entiende que tomamos un personal y lo ponemos en una máquina y ahí quedó. Si esto fuera así, esto es cierto, pero esto es discutible. Líneas de producción por producto, procesos mecanizados y automatizados, ajustes o puesta a punto, acá me faltó un espacio, ajuste o puesta a punto de máquinas escaso. No estamos poniendo a punto cada rato porque la producción siempre es continua. En el trabajo de ustedes, o no sé cómo va a salir el trabajo de ustedes, pero recorremos el ejemplo 2 de carga de máquina. Había solamente 2 máquinas a donde pasaban 2 piezas. Las otras 13 o 14 máquinas estaban todas trabajando siempre con una sola pieza. Entonces, por eso es puesta a punto escaso, porque solamente ponemos a punto aquella máquina que cambia de pieza durante un mes de producción. Capital elevado, acá hay mucha plata en juego. Ejemplo, ya lo hemos visto. ¿Van bien o se están durmiendo? ¿Ya están viendo el partido? Hola.
Che, ¿quedé incomunicado o me están escuchando? Sí, sí, profe, escuchamos. Y muy aburrido. No, profe, va bien. Quizás por ahí le empieza a subir un poco la velocidad, pero vamos bien. Sí, voy rápido, si no, no terminamos nunca. Y los conceptos apréndanlo, léanlo y diferencien 2 o 3 aspectos clave. Y después no lo memoricen, analícenlo, piénsenlo. La programación es menos compleja que en los sistemas intermitentes y variables. Existen menos a variedad, qué mal escrito que está. Existen menos variedad de productos y sus volúmenes son mayores. Eso nunca lo controlé ni lo corregí. Es menos compleja que en los sistemas intermitentes y variables. Existen menos variedad de productos y sus volúmenes son mayores. También existen menos rutas. A nivel de generar los trabajos no tienen que asignarse a centros de trabajo, ya que todos los productos siguen una ruta predeterminada. En este tipo de industria la dificultad es logística. Acá el problema es cómo aceitamos el movimiento de todas las piezas y los dispositivos y las cantidades producidas, a dónde las movemos, a dónde almacenamos, cómo movemos las piezas. En un extremo de estos sistemas puede llegar a equipararse a los sistemas continuos, lo que yo le dije al comienzo, en un extremo. Una máquina una buena línea que siempre produce las mismas piezas de por vida o durante muchos años, es como una fábrica que está produciendo yogur, una línea, un tubo que está produciendo yogur, ¿no? Esto es cuando no hay interrupción de la producción en ningún momento y todas las máquinas están siempre produciendo las mismas piezas de forma permanente. Odio que para esto los volúmenes son inmensos o interesantes al menos. La programación es menos compleja que en los casos de los sistemas, que en los otros, que en los casos de sistemas, es menos compleja que los otros casos de sistemas que sería. En el otro extremo tenemos a empresas que necesitan trabajar por lotes. La serie se interrumpe por un problema de volumen insuficiente. En estos casos nos acercamos a los sistemas intermitentes. Qué horrible que está escrito. Las herramientas de programación y lógica a utilizar es el MRP. En este, como en el sistema por lote, ¿no? En el sistema de taller abierto, no, ahí a mano no tiene sentido. Y en esos sistemas a mano hay que inventar un buen sistema. Seguramente viene el software también para trabajar a esa empresa. Estoy pensando los talleres de las concesionarias de automóviles, seguro que tienen software que les soportan esto. La herramienta del proceso del MRP, pero seguro que no un MRP tampoco. Son software hechos a medida por las fábricas. También se utiliza el JIT en línea de producción, dejando el MRP para la producción de las compras de materiales. No hemos hablado de JIT todavía. ¿Saben lo que es JIT? El Just in Time. El Just in Time. El justo a tiempo, inventado también por los japoneses. El justo a tiempo, el concepto es stock cero. La pieza llega cuando se necesita. En este tipo de industrias grandes, se aplica el sistema JIT internamente. No deja de ser una vivada, si bien nos permite mantener un orden y una disciplina dentro de la fábrica. Uno no ve volúmenes desordenados de piezas, como cuando yo recuerdo cuando hacíamos 50 tractores diarios, ¿viste? Sí, todo en línea. Habíamos cambiado de sistema de proceso, sistema en línea, era todo un avance, ya estratégico, tecnológico, pero los líos que teníamos con la cantidad de piezas por todos lados tiradas era descomunal. Hoy día eso se trabaja distinto en las organizaciones. Pero claro, el stocking no tiene los proveedores. Entonces, qué cacho de vivo que somos nosotros cuando tenemos plata y somos grandes. Yo trabajo bien en casa y le pago lomear a mi proveedor, ¿viste? Todo lo tiene él. Y todos los días me trae piecitas.
Esto se puede manejar y así de hecho que lo hacen. Entonces, internamente se trabaja sistema JIT, pero hacia afuera se trabaja con los sistemas MRP para soportar la compra de materiales. Y esto es algo que fue descubierto también con el tiempo y con la práctica. Porque en la época que los japoneses estaban inventando el sistema JIT, Just in Time, que ya lo vamos a explicar y contar, Daniel, ¿estás? Daniel les va a dar el JIT si se escura, porque viene complicado Daniel con su intervención y no debe estar. Los JIT estaban inventando el sistema japonés, lo vamos a ver cuando veamos a los APS. Mientras los japoneses trabajaban con el JIT, los Estados Unidos trabajaba con el MRP. ¿Sí? Dos sistemas distintos. Quizás lo vamos a ver, uno se llama de empuje y otro de tracción. Y los japoneses trabajaban con el JIT para todo. El JIT es trabajar sin computadora y sin papeles. Los japoneses, inventores de los computadores, la tecnología, no la usaban para programar. Ellos trabajaban con papelito, cartoncito o con cajita. Ya vamos a ver ya más en detalle eso. Cada cajita tenía un número y ese número de piezas, la cajita significaba qué cantidad era. Ya todo el mundo sabía que era para 20 piezas, o para 30, o para 10, o para 5, según el volumen. Entonces se mueven cajitas por la planta y una cajita vacía de una línea a otra indica que esta línea tiene que llenar esa cajita con piezas para entregársela a la próxima línea. Groseramente así el sistema. Hasta la línea de montaje. Entonces, yo cuando desocupo en la línea 2, culmino todas las piezas que me entregó la línea 1, hice mi parte de trabajo, se me vació la caja, voy y se la llevo a la línea 1 para que me la lleve. Ese es el sistema. ¿Sí? Y este sistema trabajaban con los proveedores también. Bueno, pero los japoneses lo pueden lograr porque tienen otra filosofía, otra cultura, otra responsabilidad de tipo. Aparte han sufrido tanto en la guerra que han aprendido a trabajar más en grupo, que a los proveedores también los pueden aplicar con los proveedores. Nosotros acá no, ni por casualidad, de a duras penas lo hacemos internamente, con los proveedores trabajamos con los MRP. Pero se descubrió que se podía trabajar, aplicar, si bien los dos eran antagónicos, algún estudioso empezó a llevarse, che, ¿por qué no hacemos JIT acá y MRP allá? Y a los japoneses les pasó lo mismo, ¿no? Y sí, ¿por qué no dejamos el JIT adentro? Porque también renegaban con algunos proveedores, no todos los japoneses son brillantes, ¿viste? Tienen también sus dramas ellos. Y bueno, se fueron integrando a ambos sistemas. Como el JIT es un sistema a mano, no me interrumpe los software ni las lógicas de cálculo del MRP. Yo con la lógica de cálculo del MRP me manejo, defino los tiempos y los lotes, y internamente me muevo con las cajitas. O con líneas ya abastecedoras, con toboganes, como ya le vamos a mostrar en su momento. Por eso también se utiliza el JIT en la línea de producción, dejando el MRP para la programación de la compra de materiales. La premiación de la demanda acá es fundamental para que estos sistemas funcionen bien. Lo que venimos diciéndole desde que nos conocemos este año, ¿no? Que el problema pasa por qué es lo que se vende, qué es lo que el mercado manda. Si el mercado está regularizado, está establecido y no me varía, y yo voy a trabajar feliz y contento. Pero cuando el mercado es un desastre, yo me vuelvo loco. Y este es el problema que tenemos en muchos países del mundo. Programación de planta de flujo continuo lineal. El flujo de materiales recorre de forma interrumpida instalación y procesos, funciona de forma permanente, sin detención ni arranque, excepto por la porción de mantenimiento de máquinas. La materia prima está entrando constantemente en un extremo del sistema y al mismo tiempo en el otro extremo se obtiene en forma continua el producto elaborado. Este era el yogur famoso que le hablaba. Características: flujo lineal, alto volumen, producto estandarizado. La mezcla de productos está sumamente restringida, excepto
con tecnología de apoyo, productos almacenables, servicio de mantenimiento permanente. Acá no se me puede parar la línea porque se me pudre todos los yogures, o el queso, la manteca que esté haciendo, o el tipo de leche que estoy procesando. Stock en proceso, solo los cargados en los equipos. Acá el control de work in process es una joda. Es lo que está cargado en los tubos. Tengo materia prima y producto terminado, nada más. Lo intermedio es lo que está cargado en la máquina. Mano de obra no especializada. Acá sí es lo más fácil de todo con la mano de obra para manejar. Equipos especializados. Acá sí los equipos son altamente especializados. Y el capital es intensivo. Las máquinas son siempre muy caras para este tipo de procesos. Ejemplo, industria del acero, petróleo, química, farmacéutica, alguna industria alimenticia como aceites y lácteos, etc. ¿Qué hora es? La 20:16. Y voy por la mitad del camino. Programación. Vamos a terminar con esta parte. La programación prácticamente no tiene complejidad. Por eso muchas veces ustedes se quejan de la materia y dicen, no, me dicen cómo se programa una industria, qué sé yo, del aceite o del acero. Digo, chicos, porque es una joda, ustedes aprenden a programar una automotriz o la industria metalmecánica y el resto todo se reduce. Lo más complejo es lo que tratamos de darle y el resto es solamente partecita de lo que le enseñamos tienen que aplicar. Existe poca variabilidad de productos, sus volúmenes son constantes, una sola ruta, los trabajos no tienen que asignarse a centros de trabajo, ya que todos los productos siguen una ruta predeterminada, solo hay que asegurarse que no falte materia prima y llevar un estricto control de stock de los productos terminados. La previsión de la demanda es fundamental para estos sistemas. Bueno, y el otro gran paquete en programación, hasta ahora todo lo que hemos visto, es una forma de programar un sistema, de alguna manera con Excel, cálculos o el MRP, que ya lo creo que ya lo conocen o más o menos entienden cómo funcionan. El otro gran sistema que van a encontrar en su vida de programación son los sistemas de proyectos. Programar proyectos. Y la mayoría de ustedes, con seguridad en su vida profesional, va a necesitar programar proyectos. Esto lo hacemos con el Project Management, que también discutimos en la facultad durante mucho tiempo quién lo daba y quedó a cargo de la Administración General. Después cuando llegan acá a esta altura dicen, no, no sé, no lo vimos, no lo sé manejar. Y a mí me da una tristeza que tratamos, doy una o dos clases de Project Management. Porque ya nos han dicho, se nos ha quejado Renault, de que nuestros alumnos no saben proyectos, programar por proyecto. ¿Qué es programar por proyecto conceptualmente? Bueno, el producto no se desplaza en un proyecto, el producto está fijo, por su tamaño, conformación, ubicación, etc. ¿Qué voy a programar? ¿Qué voy a manejar por proyecto? La fabricación de un avión, la fabricación de un barco, la fabricación de una carretera, la fabricación de un edificio, de un puente. Todas estas grandes obras las programo con un sistema que se llama por proyecto, que es el famoso GAN. Y acá lo fundamental en esto, en este tipo de actividades, es conocer cuál es el proyecto, fabricar un puente. Bueno, me tengo que poner a escribir todas las tareas que necesito hacer para fabricar el puente. ¿Voy a fabricar un barco? Tengo que escribir todas las tareas que tengo que hacer para fabricar el barco. Después de poner las tareas, tengo que asignarle un tiempo y un orden de secuencia a cada una. ¿Cuál va primero, cuál después y cuál las puedo hacer en cualquier momento? Todo esto tengo que codificarlo de alguna manera para después armar el GAN. ¿Sí? Hoy día, gracias a Dios, hay un software que es el Project Management, que me resuelve esto fácilmente, un software fácilmente adquirible. Si ustedes tienen que organizar un cumpleaños, una fiesta, pruébenlo en usarlo y van a ver qué maravilloso que es el software. Aparte de los help que tiene ese software, son tremendamente bien hechos, les enseña a programar el software, lo lleva de la mano,
Bueno, y ustedes cuando van colocando primero la tarea, acá no le pueden pifiar, es como todas las cosas, ¿no? En los software anteriores decía, che, tienen que saber, tienen que armar bien la bill of material, tienen que tener bien las cargas de máquina y saber bien las políticas de compra que cargan y conocer bien los lead time, y eso tienen que cargarlo bien. Entonces después el software le resuelve el tema. Acá lo que tienen que hacer bien es el listado de tareas, que tampoco ningún software se lo hace. Esto es una actividad mental propia del hombre que le toca hacer el programa. Ahora piensen la complejidad de un proyecto, de los tipos que han tenido que hacer los proyectos de los cohetes que fueron en la Luna. La primera vez. Programar tareas que nunca jamás se habían hecho. Y ustedes les pueden tocar cosas como esta. Y esto es un sistema, una característica de los proyectos. Muchas veces están proyectando cosas que nunca se hicieron. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Ay, qué sé yo. Bueno, arreglátela. Estudiar, pensar, pero tenés que poner un tiempo. Y tenés que poner una precedencia entre tarea y tarea. Esta es la importancia de la actividad intelectual nuestra del programador. Bueno, el producto no se desplaza, las herramientas, equipo, mano de obra se desplazan hasta el producto. Todo se mueve hacia donde está el producto. Características. Flujo por producto. Bajo volumen, una sola unidad generalmente. Producto único y específico con alto grado de especialización. No almacenable porque lo hago y listo. El mantenimiento se limita a los equipos destinados al proyecto. El mantenimiento del edificio, de los puentes, queda a mano después de otra cosa, ¿no? De otra gente y de los usos posteriores. Mi trabajo termina cuando termino el proyecto. Stock mínimo, alto grado de especialización de puestos, equipos específicos, gran cantidad de recursos, mucha guita generalmente. Estos sistemas liberan gran cantidad de mano de obra cuando concluyen. Este es un grave problema. Cuando se acaba un proyecto de esto, ¿qué hace con toda la gente que estuviste trabajando? Te quedan sin trabajo. Esto es característico en las rutas, en un puente, en un edificio. Decís vos que los que hacen edificios generalmente terminan de hacer ese edificio y la gente va y trabaja en otro edificio, ¿no? Pero una ruta no es así. Un barco por ahí no es así, no es que está siempre fabricando barcos. Fabrica un barco y terminó el barco y la gente tiene que ir a su casa. Este es un problema. Ejemplos: fabricación de aviones, barcos, maquinaria pesada, puentes, carreteras, edificios, centros comerciales, etc. Programación, administración por proyecto, diagrama de redes, herramienta característica de Microsoft Project. ¿Por qué algo de diagrama de redes acá? Porque ustedes en el project van a ver la información en GAN, la salida de la muestra en GAN. Pero realmente los algoritmos de cálculo del software no es un GAN, son un diagrama de redes. Es decir, ¿qué es una red? Imagínense que yo tengo que hacer un montón de actividades. Si tienen tiempo, léalo en uno de los apuntes de la unidad temática 3 o 4, están ahí explicados y varios ejemplos. Y yo parto de este punto que es el inicial y tengo 4 caminos, que son 4 actividades distintas. Entonces abro 4 líneas de trabajo y después voy a este nodo y este sigue acá, sigue allá, sigue, y este otro sigue otro camino. Cada línea sigue el camino. Algunos se encuentran, otros tienen tiempos libres, hasta que llego al trabajo final. Todas estas actividades no las puedo expresar con los diagramas de Gantt, ¿sí? Porque no tengo forma de interrelacionar a veces las precedencias con una tarea y otra. No había forma, ¿sí? Humanas, porque eran muy complejas. Yo he trabajado en proyectos de armado, de fabricación, ¿no? De armado de un motor a marca Alco para locomotoras, que era de origen canadiense. Bueno, y en el momento, le estoy hablando de hace, si bien yo soy viejo, pero no soy tan arruinado. Es decir, de hace 40 años atrás, en los años 80, 90, en grandes motores diésel, a donde hoy está Iveco. Ahí existía una fábrica que se llamaba Grandes Motores Diésel, que pertenecía al grupo Fiat. Y bueno, y ahí empezó a aparecer este tema del diagrama de red, porque hasta ese entonces tampoco había herramientas para programar esto. Entonces las pérdidas eran enormes, los costos eran enormes. Bueno, siempre había alguien que lo pagaba, pero
Gracias a Dios, el mundo siempre fue evolucionando en busca de cosas más baratas, mejor organización. Entonces los software ayudaban. Pero eran software que eran redes. Me acuerdo que teníamos una pared, imagínense en una oficina, de una pared de 4 metros por 2 de alto, y ahí pegábamos todos los papeles que imprimía una impresora en A3, la hoja que usábamos, y pegábamos todos los papeles y las redes, los distintos caminos que teníamos que ir para hacer el motor. Y laburábamos con eso hasta que apareció el Project Management. Ahí fue una delicia trabajar porque hacíamos lo mismo, pero ya la máquina enlazaba todo y te largaba una hojita con un GAN. La virtud de estos software es de que te muestra la información con un GAN. También te la da si vos querés como red. Y hagan la prueba, pidan salida en red y pidan salida en GAN. Y van a ver que la salida en red no la entienden, ¿viste? Es un lío y en esto de las redes hay una característica que era el camino crítico, ¿sí? Que ustedes van a escuchar mucho esta palabra. ¿Cuál es el camino crítico? Toda la secuencia de tareas en el que no hay tiempos libres entre sí. Aquellas tareas que se enlazan y no tenés tiempo libre. Después hay otras tareas que tenés tiempo libre de una a la otra. Entonces ahí vos jugás en esas tareas con tiempos libres. Y acá les pregunto otra cosa. Esas tareas con tiempos libres, ¿ustedes la harían en el primer lapso de tiempo o en el último momento del tiempo? Contéstenme, a ver. ¿Cómo es la pregunta, profe? Yo tengo 2 líneas de tarea. Una línea es todos los caminos críticos. Otra línea de tarea en que yo de la línea de camino crítico tengo 30 días de ejecución y después tengo 2 tareas que son independientes del camino crítico, pero tengo que en el momento final en que voy a entregar el producto tienen que estar hechas estas 2 tareas. Pero son 2 tareas que me demoran 5 días cada uno. Y yo todo el proyecto me demoro 30. Y estos 5 días, dentro de esos 30, los puedo acomodar a donde se me antoje. ¿Y a dónde lo voy a hacer? ¿En los primeros 5 días de los 30 o en los últimos 5 días? ¿Me entendés la pregunta? ¿Quién se anima a tirar ideas? Es parecido a lo que hablamos antes de qué hago primero, lo más fácil o lo más difícil. Ya, pero este es otro concepto. Pero está Parecido bien, a la por ahí es lógica, digo. parecido. La lógica es esa. ¿Y qué hago ¿Qué lo hago primero o lo hago allá al final? Profe, ¿no se puede hacer en el medio? También, No soy- también, se puede hacer cuando vos querés. Pero ¿qué es lo que manda acá? La guita que vos tenés que gastar para hacer esa tarea de 5 días. Cuando el dinero que vos tenés que gastar es mucho, lo vas a hacer allá en los últimos 5 días para no invertir capital ante al vicio. Esa es la regla práctica a aplicar. Si el dinero es ínfimo, y lo haces los primeros días y listo, ya te olvidás de la tarea, la tenés hecha. ¿Sí? Porque ¿qué sucede con los diversos caminos en este tipo de actividad? Vos siempre te ocupás del camino crítico, porque sabés que si te demorás un día en el camino crítico, demorás un día la entrega del proyecto. Y le das menos relativa bola a las otras líneas, a los otros caminos que tienen tiempo libre. Pero ¿qué pasa? Como todos somos, esto pasa en todo el mundo también, controlamos una parte y nos olvidamos de la otra. Y por allí, cuando dejamos de hacer, nos comimos el tiempo libre, se nos transforma en tarea crítica, la que no era crítica. Sí, porque nos comimos el tiempo libre, nos olvidamos de hacerla. Teníamos 10 días de tiempo de holgura, se llama, y nos comimos la holgura, no nos prestamos atención porque estamos todos detrás del camino crítico y después se transforman, nos cambian toda la línea de camino crítico. Esto pasa en los proyectos. Por eso es que el software, también el project management, maneja lo programado y después vos tenés que entrar lo que realmente existe, tarea por tarea, y qué porcentaje existe, y eso te va cambiando la red, ¿sí? Si te trazás en alguna tarea crítica, en alguna tarea que no era crítica. Si era crítica, sí, te trazás y se traza el proyecto.
a no ser de que refuerces con recursos la tarea para cortar los tiempos. ¿Esto qué alternativa hay? Y de vuelta, poniendo más mano de obra o haciendo horas extras. Ustedes vieron, en previo a las elecciones, en nuestro país, ya lo habrán visto, cómo se ponen locos haciendo puentes, carreteras, están todos trabajando para demostrar que ellos están haciendo actividades. Y lo ves trabajar a la noche, a la madrugada, lo ves trabajar a toda hora. En las rutas, por ejemplo, característico verlo. Y eso normalmente no se hace. Pero sí se puede hacer. Obviamente están poniendo guita, y no por pagar a que trabaje las 24 horas no es lo mismo que trabajar 12 horas o trabajar 8 horas. Duplicás toda la mano de obra, la triplicás, el uso de las máquinas, los consumos, los gastos, pero achicás los tiempos. Y a veces cuando prometiste algo a fin de año y no llegás y tenés que terminarlo a fin de año, y vas echando mano a estos recursos en este tipo de programación. Vamos a ver si van a acordar también si algún día le podemos ver algo de Project Management. Técnicas de programación. Bueno, terminemos acá. Pues lo que queda acá es más lo sustancial, creo que lo vimos. ¿Ya qué hora es? La 20, nos pasamos de hora. El 8 del 6. Quiero mejorar mi handicap de la planificación. Ilumina. 40, 39, 38. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo va el partido? A ver. 2-0. ¿Eh? 2-0 gana Argentina. Ah, bien, carajo. ¿Quién hizo los goles? Romero, que es el cordobés, y el otro Paredes. ¿Estamos jugando bien? No, tanto ya no sé. Te liberaste. Bueno, me alegro que lo hayamos ganado. Ya terminamos, ¿no? El horario, yo tengo que irme a dar clase mecánica. Así que, chicos, nos veremos la semana que viene. Vuelvo a hacer una pregunta. Primero, no se olviden de dar el presentismo, que ya estará fuera de hora. Gino. Gino tampoco está. Me han dejado solo hoy mis auxiliares. ¿Qué les iba a decir? ¿Ustedes tienen algún problema con la forma en que estamos tomando los parciales? ¿Tienen alguna disconformidad o aceptan el sistema? No lo estoy para nada. apurando. No lo estoy apurando, no. Yo estoy muy conforme. Por mi parte. Pregunto esto acá porque sé que hay un remo, ¿viste? El centro de estudiantes está haciendo lío con los parciales. Y no sé por qué lado viene, ¿viste? Si es por el lado mío, por dónde viene. Entonces, bueno, puede ser que por ahí no. Yo siempre lo hablo con ustedes y acordamos a principio de año cómo lo vamos a hacer, ¿viste? Después que se puedan quejar por la nota, bueno, ya es otro problema ese. Que puedan tener o no razón en función No, del profe, tiempo. van bien por ahora. Bueno, No, lo por único- la vieja. Profe, le quería preguntar Sí. para la semana que viene, si al final el parcialito y qué temas, porque estamos bastante jugados. vamos a hacerlo de MRP. Nada más. Bien, o sea, todo este teórico sería para otro. Sí, para después del segundo semestre. ¿Cuánto nos faltan de clase? Estamos en junio. Ya está, nos faltan pocas semanas, ¿no? ¿Tienen algún programa ustedes ahí a mano?
Por lo que veo quedan 3 semanas. La que viene y 2 más. No, no, seguramente que no quedaba mucho, así que la que viene tendríamos que tomar, próxima semana, MRP parcial. Se lo voy a armar seguramente con algunas preguntas teóricas y algún ejemplito que completen algún número de esas planillitas que veíamos del cuchillo, de la otra. Voy a ver si invento algo de eso como para que ver a dónde ubican ustedes las cantidades. Y ya nos va a quedar a partir de ahí ponernos de acuerdo en la recuperación para cerrar el semestre. Y si tomamos algo de esto, quedará para el segundo semestre. Que sí, ahí podríamos tal vez tomar algunas cosas de esto. ¿Estamos, chicos? ¿Nos vamos? ¿Alguna pregunta más? Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. profe. Chao.